Hola, hola, ¿cómo está, querido amigo? Bien, ¿y tu amigo qué tal? Súper bien, compadre, súper bien. ¿Cómo Bien, todo bien por acá. Hoy día ya qué un bueno, poquito más aislado, está llegando el tiempo de más frío, así que aquí al lado de la estufa, ya un poquito más abrigado. Oh, los tiempos de estufa comenzaron. Bueno, a cuidarse, pues. Sí, pues, de Propio todas del maneras. invierno, no hay mucho más que hacer. Bueno, sobre todo en estos tiempos, yo creo que hay que volver a reocupar todos los protocolos, tantos los que se dicen desde parte de las autoridades, como los Mm. consejos de la abuelita, que nunca están de más. Todas estas cosas, de no tomar té y salir al frío. Ahora todo vale. De todas maneras, y no, y también aprovechar también estos tiempos, siempre una invitación para estar más en familia, estar más acompañados, los que viven solo como hacerse cariñito, prepararse cosas ricas. También es como un tiempo de, así como de cariñito. El frío como que invita a eso también. Tal cual, amigo mío. Oye, bueno, se te ve muy bien. Aprovecho de felicitarte, digamos, por todas las fotografías personales que has subido, digamos, y cómo se incrementa la familia. Así que bienvenidos todos los nuevos miembros, maestro. Sí, sí, de verdad, muy contento. Eh, bueno, fui papá, obviamente, tú ya sabes, y a pesar de estos tiempos, lo hemos vivido de una forma muy bonita, muy en Bueno, familia, es mi primer hijo, así que feliz a Concho y disfrutando mucho como cada momento, pues, cada momento es muy especial. Entonces, es como casi estar como, puede que no haga nada, la guagüita puede que no haga nada, mi hijo está ahí, y uno está así como, oh, mira, se movió. por Entonces, bueno, ya, supuesto. feliz disfrutando Bueno, cada momento. exactamente, se recupera esa fascinación por la vida, por el milagro de la existencia y que uno haya colaborado de cierta manera en eso, que parte de la persona se encuentra ahí entre tus brazos. Bueno, cuando son las 22 horas, querido amigo, damos inicio a este nuevo encuentro, esta nueva entrevista. De partida, dándole las gracias a todas aquellas personas que comienzan a sumarse y desde siempre decirles que están más que invitados a visitar nuestra página, institutosericonciencia.cl, a través también de nuestras redes sociales. Y como todos los días, del lunes a sábado, tenemos estas grandes conversaciones, encuentros con terapeutas, especialistas en todo lo que tiene que ver con salud física y particularmente mental. Como usted, querido amigo, psicólogo clínico con tantos estudios a su haber. Hoy día vamos a hablar de un tema que es tremendamente fundamental, importante, porque quizás muchos el concepto del trauma lo tienen relegado a situaciones que son extremadamente marcadoras y que todos se podrían dar cuenta que es un hecho rimbombante, que puede resquebrajar incluso algún rasgo o precisamente acentuar algún rasgo en la personalidad. Sin embargo, me gustaría partir diciéndote si un trauma necesariamente tiene que ser algo inmensamente escandaloso y evidente o puede suceder un trauma o microtrauma de una manera más sutil, casi invisible y nosotros estar portando uno sin siquiera sospecharlo. Efectivamente, sí, eso puede ocurrir. Y es verdad que la mayoría de las personas tienden a relacionar trauma como un evento único de alto impacto emocional, en donde incluso se puede asociar o se puede ver, y de hecho así está definido por el DSM-5, que Ujú. tiene que ver con un evento tremendamente estresante, muy amenazador, incluso con el riesgo de la vida de la persona. Pero también pueden existir traumas, como dices tú, como microtraumas, en donde se va dejando huellas, ¿no? Es como no necesariamente un trauma puede haber tenido relación con algo que ante el observador puede ser algo tremendamente grave, sino que la Ujú. persona lo viva como tremendamente de alto impacto emocional, ¿no? Entonces, más bien, el trauma, efectivamente, uno se puede seguir bajo los criterios diagnósticos, pero también el trauma tiene relación con la subjetividad de la propia persona, es decir, cómo yo Ujú. vivo la situación.
Y eso va a marcar el precedente de si es un evento traumático o no. Por ejemplo, yo puedo ir por la calle, veo Ujú, algunas personas que vienen, estoy solo, me vienen a asaltar, y aquí tenemos una situación como, esta es la escena, ¿no? Ahora, ¿qué provoca el evento traumático? Es cuáles son mis recursos internos. Si yo perfecto. probablemente no tengo ningún recurso interno y a lo mejor ya vivo una situación donde me asaltaron y me hicieron daño, esta situación presente la voy a vivir tremendamente con mayor miedo, mayor pánico y corre mucho mayor riesgo de que pueda generar un trauma en mí, que es impacto emocional que arraigado en uno. Ahora bien, supongamos que en la misma escena y Mm, vamos a poner el supuesto que estudié artes marciales durante toda mi vida. Evidentemente ok. voy a poder evaluar la situación con otra mirada, con otros ojos. ¿Por qué? Porque estoy entrenado, es decir, tengo recursos en mi interior para vivir la escena. Entonces, la escena por sí misma no necesariamente es lo que genera trauma, sino lo que genera trauma es cómo yo vivo esto. Ahora, como tendencia, Mm, evidentemente, si estás en una situación de riesgo, de peligro o amenazas ante la integridad física o psicológica, como puede ser, por ejemplo, una violación, un abuso o que me van a mm, matar o algo así, la tendencia, evidentemente, es que ese impacto emocional va a ser tremendamente profundo. Pero también hay situaciones como muy pequeñitas, ¿no? Que como te decía, al observador pueden pasar muy al ras, como que uno dice, oye, ujú. pero esto no es para generar algo o que te provoque algo en tu interior y que traiga realmente consecuencias. Pero eso sí ocurre. Y muchas veces esas escenas quedan en nuestro recuerdo y como nosotros las recordamos ya desde el adulto, por ejemplo, ya desde el juicio de que ese momento a lo mejor como no era tanto, la pasamos por alto. Pero en realidad las consecuencias siguen habitando en nuestro interior. Como te digo, Mm. efectivamente la vivencia del trauma existe algo que es como muy categórico, muy así como que uno podría decir si esto puede generar trauma, pero también depende mucho de la subjetividad de cada individuo. Ujú. ¿Cuál es la relación entonces, entendiendo a partir de los ejemplos que tú me has dado, es mi potenciómetro de miedo lo que me genera o no un trauma? O sea, vale decir, tiene que ver con mi rango de cuán temeroso, asustadizo o sintiéndome con falta de instrumentos para manejarme en distintas situaciones, lo que genera un trauma o no. Y por lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre un gran miedo y trauma finalmente por definición? El trauma, bueno, el trauma por definición tiene que ver con todo este contexto que expliqué, pero la diferencia con un gran miedo es que el trauma tiene mayor matices, como tiene mayores agregados, ¿no? Como puede ser no solamente una situación de mucho miedo, sino que pasamos al rango de ya es un miedo incontrolable que lo transformamos en una situación de pánico, de descontrol, de una sensación de vulnerabilidad extrema. Entonces se van agregando otros factores y a eso también hay que agregar como Mm, pensamientos internos, sensación interna de me siento desprotegido, estoy súper vulnerable, no voy a poder salir de acá. Entonces se van agregando otros factores. Ahora, el trauma tiene que ver con lo que viene posterior, ¿no? Yo puedo sentir un miedo tremendo, pero después me calmo y puedo seguir con lo que estoy haciendo. Me dura un par de días ujú. y puedo seguir con lo que estoy haciendo. Pero el Ok. trauma genera un sello en la persona que queda muy guardado, incluso a niveles muy inconscientes, que va generando una forma de ser incluso. Va quedando un sello que se va marcando no solamente en diversas sintomatologías, como por ejemplo recuerdos intrusivos, que tengo sueño constantemente con eso, altera ya mi calidad de vida, de funcionamiento, ya siento un Mm, malestar generalizado. Existen otras reacciones como fisiológicas, me puedo llegar a enfermar, y eso se prolonga en el tiempo, que es muy distinto a sentir un miedo porque es como perfecto. alta intensidad y baja, como tac, tac. Pero esto es Ujú. como se provoca acá, llega al pic y se mantiene.
Ya, pero por Sí, lo mismo. Pero por ejemplo, Claudio, lo que voy entendiendo, el trauma es algo que al parecer sucede en la persona y únicamente hace la persona. Me explico. Si es que yo sufro un asalto, me ataca un perro y todo lo demás, cada vez que veo un perro, por decir algo, ¡pum!, me exalto, aunque sea un perro pequeño, tranquilo, que no tenga intenciones de nada, y pareciera que eso es lo que cualquier gente llamaría, esa persona tiene un trauma o tiene un cierto tema con los animales, por ejemplo. ¿Puede existir un trauma en donde yo deposito esa falta de control hacia afuera, vale decir, es una persona que trate mal a los demás o que tenga un problema de carácter en particular y que no necesariamente se manifieste como miedo a algo, sino que el trauma generó un cambio en su forma de ser, pero que solamente se hace patente en el trato hacia los terceros? sí, de hecho podría dar un ejemplo. Bueno, lo más común es lo que dices tú, es como un evento traumático donde supongamos algo me ocurrió, me mordió un perro, entonces después asocio, veo un perro y me conecto con todo ese miedo, ese temor y prefiero ya no verlo, ¿no? Entonces, ahora sí existen otro tipo de traumas que son más, todos los traumas son complejos, pero que tiene que ver, que afectan el nivel de cómo nos relacionamos con los demás y cómo me relaciono conmigo mismo. Y esos traumas generan muchísimo más consecuencias, incluso son mucho más difíciles de pesquisar, porque muchas veces están a nivel o en capas más inconscientes, entonces por ende no nos damos cuenta. Eh, Mm. Podría, por ejemplo, es muy común, ¿no? Como para no ir a ejemplos como tan graves ni tan delicados, pero ¿Mm? vamos a tomar un ejemplo que tiene que ver con el bullying, supongamos. Está la niña o está el niño y va en el colegio, va a exponer y cada vez que va a exponer le hacen bullying, lo molestan, etcétera. A la vista de un adulto no parece tan grave, tan delicado, pero como ya hablamos, cualquier evento que interiormente pueda ser de alto impacto emocional ya puede quedar arraigado como un evento traumático, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué se puede generar acá? Se puede generar acá con ese bullying o ese evento a lo mejor donde yo voy a exponer y supongamos que me hicieron bullying y se me olvidó todo, me quedé en blanco, entonces esta escena así como ya nunca más quiero exponer. Ahora, ¿qué Mm. puede ocurrir? Se puede generar la sensación interna de ideas, ¿no? Ideas o patrones que van a marcar mi vida. Por ejemplo, no soy capaz. Y esa idea Mm. de no ser capaz va a ir regulando y va a ir marcando las relaciones posteriores. O, por ejemplo, la sensación de eh, no me atrevo a hacer las cosas, o soy Mm. menos que los demás, o no valgo tanto, o mis Mm. ideas no importan. Entonces, un evento o varios eventos que se impregne este mensaje finalmente va construyendo una idea como un paradigma de vida. Y ese Mm. paradigma es muy delicado, porque finalmente cuando uno es adulto, uno vive con el paradigma. Y uno no tiende a recordar de dónde surge ese paradigma, pero los paradigmas se van construyendo y se van formando. Y eso es lo Mm. delicado. Entonces, voy a marcar en cómo yo también me relaciono con los demás. ¿Por qué? Porque me voy a relacionar con los demás desde esa forma también. Si yo, a través de este evento tremendamente traumático, quedé con la sensación de no me puedo proteger, por ejemplo, Ujú. soy vulnerable, no merezco que me protejan, nadie me va a escuchar, nadie me va a ayudar, Mm. voy a tender a repetir, que es una posibilidad alta, voy a tender a repetir esta situación, porque acá ocurre algo que es como una consigna, que uno lo ve mucho y tiene que ver con que las personas o todos hacemos lo que conocemos. Es muy difícil hacer lo que uno conoce y eso es bueno o malo. Uno hace lo que conoce. Entonces, si a nivel relacional sufrí un evento traumático donde esa forma de relacionarse conmigo quedó impregnada en mí, es muy probable que voy a tender a repetirla, aunque sea Perfecto. mala, aunque sea mala. Mm. Y ahí ya va mucho más a capas más inconscientes, ¿no? Mm. Eh, Déjame ver si entendé bien una parte
que es lo siguiente, uno tiende a pensar, déjame hacer preguntas que desde mi ignorancia y que pretendo interpretar, digamos, lo que la mayoría puede creer con respecto a la significancia o cuál es el concepto de un trauma, es un hecho único de suma importancia para la persona que lo marca de tal o cual manera. Sin embargo, si te entendí bien, corrígeme o no, es que un trauma puede darse por pequeños eventos de baja intensidad, pero por acumulación terminan generando una herida en la persona, en la personalidad, por así decirlo. Ujú. ¿Sería Así correcto? es, sería correcto. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, que uno ve mucho los traumas, sobre todo en infancia, por abandono, o vivencias de abandono, Entiendo. o vivencias de agresión o violencia intrafamiliar, supongamos. Que a lo mejor el abandono o el no estar con el padre o no estar con la madre de forma recurrente, si uno dice por sí solo, claro, ciertos eventos no, por sí solo no explican la generación de un trauma, pero la sumatoria y la permanencia y la constancia de esos eventos, como por ejemplo los constantes abandonos y despreocupaciones, pueden generar un impacto emocional tremendo en la persona que podría generar un trauma. Y aquí nos podríamos ir como el temor o a poder vincularse con uno u otro es forma sana. Entonces creo un Mm, mecanismo de defensa de mantenerme en resguardo con el otro. Entonces perfecto. mi vínculo con el otro va a ser como más cuidadoso, más de lejos, o voy a dudar del vínculo, entonces lo voy a boicotear, o a lo mejor de infancia lo que hice fue todo lo contrario, fue tratar de entregarme por completo y hacer todo, sobreexigirme, ser el mejor, ¿para qué? Para conseguir ese amor que a lo mejor que no tuve. Eh, y puede ser que esa estrategia relacional yo la siga aplicando a lo largo de la vida, ¿no? Y me tienda a Mm, relacionar desde esa forma. entiendo Entonces que, eso lo transforma en algo bastante delicado. fíjate que, a ver, déjame decirle a la gente que en estos momentos, de partida, dar las gracias a todos aquellos que se vienen sumando a esta importantísima conversación donde estoy entrevistando a mi querido amigo Claudio Acosta, psicólogo clínico. eh, Parte de las transmisiones que hacemos de lunes a sábado, todos los días, ¿cierto? Prácticamente, los domingos, eso sí, descansamos, que puede ser a las 8, en este caso a las 22 horas, de lunes a sábado a través de Instituto Ser y Conciencia, en nuestra red y también en nuestra página institutosericonciencia.cl, en donde además de brindar talleres, cursos, retiros, hacemos también formaciones y ofrecemos terapia para cualquier tipo de dolencia de las que nos explayamos en esta situación. Hay una pregunta que viene de Ruth que dice, ¿a qué se le llama estrés postraumático y cómo se conforma? ¿Y por qué está la palabra traumático metida ahí? Bueno, el estrés postraumático ya es un cuadro clínico que viene, justamente, es como se genera un evento, por lo general un evento único que tiene el carácter de traumático y que tiene que ver con estos requisitos de que sea amenazante, de que ponga en peligro la vida de la persona, y ahí tenemos violación, etcétera, y que Mm. trae consecuencias posteriores. Entonces, sería estrés post-trauma. Y ahí sería que la Ajá. confabulación de este evento va generando consecuencias constantes y permanentes a lo largo del tiempo, que si no se tratan en el debido proceso, finalmente va a generar muchas más enfermedades y eso se va a potenciar. Entonces el estrés postraumático es eso, es la generación de síntomas fisiológicos y psíquicos que vienen posterior a la vivencia de este evento traumático o de este gran Ujú. estresor. Y de eso más bien se trata el estrés postraumático. Del estrés Ok. postraumático existen distintos tipos de tratamientos. Hay distintas formas de tratarlo, pero es muy importante que las personas lo vean con real urgencia, porque si no lo ven y dejan pasar los meses, eso sí que después queda enraizado y genera un malestar tremendo y los síntomas se empiezan a intensificar. Muchas, por ejemplo, de las crisis de pánico o de depresiones o de trastornos de ansiedad
provienen de Mm, estrés postraumáticos que no se trabajaron y traen otras consecuencias u otras secuelas, o enfermedades perfecto. físicas también que están asociadas. Déjame instalarte en el siguiente ejemplo para hacerte esta pregunta. Por ejemplo, en el área física, médica, cuando una persona viene y se cae en un segundo piso, obviamente se lo llevan al médico y él dice, pero sí, me caí en un segundo piso, ¿sabes qué? No me duele nada. Dice, pero dada la situación, vamos a llevar que te revisen igual porque quizás tiene algo que tú no notas. O sea, frente a un Mm, hecho de que todos lo dan por suficientemente de peso, como caerse de un segundo piso, dicen, ok, tú nos dices que no sientes nada, pero te vamos a llevar igual porque lo más seguro es que debió o probablemente sí te está ocurriendo algo. Pasemos ahora al trauma. Fíjate que a mí, hace algunos años, muchos años atrás, yo me volqué en el automóvil en el que iba. Me volqué, o mm, sea, por esas cosas del destino, hubo tres instancias durante ese volcamiento donde pude haber muerto. O fueron tres momentos precisos. Y sin embargo, bueno, la vida así no lo quiso, no sucedió. Y yo mm. me mantuve firme en la situación, tratando de relajarme, y tal como dicen, todo pasa en cámara lenta, etcétera, etcétera. Termina, el auto quedó hecho añicos, y yo nada. Mm. De hecho, me palpé, me toqué a ver si estaba con alguna herida, nada. Llegué a la casa, les cuento a mi familia, se llevaron el auto, pérdida total, me voy a acostar y horas después, cuando voy a dormir, comienzo a tiritar, a saltar y a sudar. Es como si mi cuerpo se hubiera preparado durante la situación de batalla y luego cuando ve, ya está todo relajado, ahora me descargo con todo el miedo que corresponde a tal situación. Esta es mi pregunta. Después al otro día se me pasó y yo hoy día te lo cuento casi como una anécdota. Puede ser que así como si uno se cae al segundo piso y después no siente nada, tendría que ir a revisarse después de que tuve un choque, no tuve nada, tuve un episodio y después no siento que le tengo miedo a manejar ni nada, quedó algún residuo del cual yo ni siquiera sospecho y por lo tanto debiera por lo menos revisar en lo recóndito de mi personalidad, de mi inconsciente, para ver si yo sin siquiera sospecharlo me quedó algún trauma que quizás lo desplacé hacia otra cosa. Es siempre importante después de vivir algún evento así como de alto impacto emocional o donde uno podría inducir así como, oye, mira, mirado desde fuera, esto igual fue grave, ¿eh? Como, chuta, yo no siento nada, pero igual fue grave y todos los demás me dicen que fue grave y yo no siento nada. Ya, igualmente hay que tener ojo ahí, porque justamente Mm, muchas veces el no sentir tiene que ver con el evento traumático. Eh, mm, se provoca como un sistema de defensa, que no quiero decir que a lo mejor en tu caso, porque también tiene que ver con los recursos internos de la persona, de poder vivir una situación así, pero ajá, eh, cuando nos enfrentamos a un evento probablemente nos disociemos o nos desconectemos de esa realidad. ¿Por qué? Porque es muy fuerte para poder vivirla. De hecho, en muchas situaciones de riesgo de muerte o de abuso o de violación, una de las sensaciones que sienten las personas que han sido violentadas desde esa forma es la sensación de disociación. Es decir, es como observar la realidad desde fuera, es como que me entiendo. despersonalizo. Entonces, De oye, cierta manera. es como vivo la situación y pasa un rato y es como no sentir nada. Pero justamente muchas veces ese es un mecanismo muy sabio de defensa que tiene nuestro sistema para poder sostenernos y poder pasar el rato que tenemos que pasar. Ahora, después, evidentemente, cuando ya pasa la situación y hay un cierto sostén de seguridad o protección, ahí la psiquis y el cuerpo suelta y ahí vienen los otros tipos de síntomas. Ahí a lo mejor uno siente que está súper tenso, que está desregulado, o de pronto pasa el tiempo y siento que no lloro, que no me pasa nada, y Ok. hay muchos casos, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay situaciones en donde se pierde un familiar querido, que no necesariamente me ocurre a mí, pero perdí un familiar querido y eso también podría constituir un evento de alto impacto emocional. No me pasó nada, seguí, continué, probablemente también porque tuve roles, ¿no? Así como de ser fuerte, de hacerme cargo, pero resulta que pasaron muchos meses después, vi una película y murió un animal, murió un perrito.
y ya me Ok, desbordo ahí se llorando y no conecta. puedo parar de llorar. Entonces pasó el tiempo justo y adecuado, donde a lo mejor ya había un sostén y donde mi ser dijo, ok, bien, ahora es el momento de poder hacerlo, ¿no? Y ahí te conecta con eso. De hecho, por eso una de las formas de elaboración que tiene el psiquismo tiene que ver con uno de los síntomas, ¿no? Como es sueños recurrentes, acordarse de Ok. la situación. ¿Por qué? Porque el ser lo que te invita es a remirar para poder reelaborar. Ahora, cuando no está el sostén adecuado de recursos internos, evidentemente siempre va a ser muy desbordante e insostenible Mm, esa, ¿no? Entonces uno lo que trata de hacer es como desconectarse de eso. ujú, perfecto. Mira, hay una pregunta que nos llega de Ami que dice, ¿se pueden trabajar eventos de hace muchos años? Me da la impresión que la pregunta tiene que ver un poco si es que existe un tiempo de caducación de un trauma. O sea, eh, pasó hace tanto tiempo que ya lo que reconozco como tal es parte íntegra de mi persona. Y aunque no me siento bien con esta sensación o con este trauma que acarreo, la verdad es que para mí ya es la nueva normalidad, como se utiliza ahora ese concepto. Mm, sí, es muy importante también tener claro que el ser humano nos podemos acostumbrar a lo malo o a vivir de cierta forma o a una sobreadaptabilidad. Entonces, Ajá. cuando nos sobreadaptamos a una cierta vivencia, la normalizamos. Y ahí es cuando también tendemos a creer que todo está bien, pero en realidad podríamos estar mucho mejor si no tuviésemos que Mm, sobreadaptarnos a las situaciones. Sí perfecto. se pueden trabajar eventos pasados. eh, los eventos traumáticos muchas veces los recordamos, otras veces no los recordamos. En aquellas situaciones que no los recordamos, también tiene que ver con este sistema de protección y defensa de no voy a conectar aquello que no logro sostener, ¿no? Mm, Pero sigue habitando en mí y siguen apareciendo las mismas cosas que a lo mejor me provocó como consecuencia. Ahora, lo que uno trabaja como evento traumático, aunque haya sido muchos años atrás, tiene que ver eh, con trabajar el evento que ocurrió, pero la clave es trabajar en cómo yo me relaciono hoy con ese evento pasado. Es ok. cómo yo me relaciono en el presente con ese evento. Entonces, yo podría decir, a ver, esto me ocurrió, lo empiezo a contar, lo empiezo a describir, ya me siento mal, me da pena, me angustio. Entonces, cómo uno lo trabaja en psicoterapia es, efectivamente, uno puede trabajar el evento traumático conectándolo de distintas formas para poder reelaborarlo, pero lo que uno trabaja es cómo yo me relaciono hoy con ese presente. Entonces, uno Mm. trabaja la relación presente. ¿No? Y ahí uno va entregando los recursos internos. Pero efectivamente, por más pasado que esté, si yo algo tiene que ver conmigo en el presente, entonces desde esa premisa, efectivamente uno trabaja cualquier tipo de evento traumático. Además que cuando uno va indagando un poco más, siempre se va dando cuenta que uno va haciendo conexiones, ¿no? Es como, ok, por esto me relaciono de esta forma, por eso me comporto así, por eso no puedo tener Ajá. este... Las cosas más evidentes son las fobias, ¿no? Cuando uno vive un evento traumático y se generan fobias, como porque me mordió el perro, porque X cosa, ¿no? Entonces, eso sí es importante poder trabajarlo, ¿no? Cómo yo me relaciono desde el presente con el pasado. Una pregunta que podría sonar quizá un poco facilista o como casi como con una vocación de fábula, pero da la impresión de que a veces un hecho traumático llega a ser tan potente que genera una amnesia, ¿ok? Y supongamos que hay testigos de ese hecho traumático y la persona, ¡pum!, cortó, se desmayó, en fin, no pudo soportar la situación en la que se encontraba y trajo consecuencias. Y la persona lo borra completamente. Pareciera que de cierta comodidad o como quizás de buena a primera, alguien podría decir qué bueno que se olvidó, que sabio el cuerpo, cortó, digamos, Mm, información para que no sufriera y se olvidó de todo. Desde el punto de vista de
la gran mayoría de las escuelas de psicología, ¿qué dicen con respecto a eso? Si el cuerpo se olvidó, dejémoslo así tranquilo y no nos hagamos cargo de nada, Mm. o él cree que se olvidó, pero está saliendo de distintas maneras, a través de pequeños tubos de escape, y aunque él hoy día no lo recuerde, vamos a tener que trabajarlo igual. ¿Cómo funciona y cuál es la recomendación ahí? Desde la terapia gestal o la terapia corporal o las terapias humanistas, se recalca mucho que finalmente el cuerpo siempre recuerda, ¿no? Es nosotros o la mente a nivel mucho más consciente que no logramos conectar con esas situaciones vividas, pero sí está en capas inconscientes. Como está en capas inconscientes y el organismo siempre va a tener una tendencia que se llama tendencia de regulación organísmica, que tiene que ver como la autosanación por sí sola, siempre este organismo va a tratar de encontrar puntos de fuga, puntos de escape, de llamados de atención. ¿Para qué? Para que lo podamos ver. Naturalmente también, y aquí en la clínica o la consulta ocurren muchos casos donde personas vienen por una temática. Por ejemplo, Mm, ¿sabes qué? Me dicen, Claudio, siempre tengo malas relaciones, mis parejas me tratan de forma autoritaria, me pasan a mm, llevar, me desvalorizan, mi jefe también es de esa forma, me cambié de pega, se volvió a repetir lo mismo. Entonces vienen por esa temática mm, y de pronto cuando uno va trabajando los recursos internos y la persona va generando un sostén, ¿no? En el presente, empieza a aparecer el recuerdo. Y es como que ahí hay una sabiduría interna que te dice, mira, ¿sabes qué? Ya has ido trabajando ciertas cosas. Ahora ya estás preparado para poder ver esto que te tengo que mostrar. ok, Y empieza, y ok. surge el recuerdo. Eh, y justamente el recuerdo, y aquí también ha ocurrido mucho también en la clínica, tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, con violaciones o con abuso, en donde efectivamente el abusador generó todo estos como ideas o patrones en la persona de no me puedo proteger, no valgo, o nadie va a venir a cuidarme, y esa, y esa dinámica relacional queda tan impregnada en la persona que naturalmente o inconscientemente va a tender a repetirla aunque no sea sana. Lo importante del darse cuenta de esto es cambiar el camino y encontrar cuáles son las mejores relaciones desde este conocimiento, desde esta toma de Mm, conciencia. perfecto. Fíjate que estaba leyendo acá parte de la gente que hoy día nos acompaña y nos escucha atentamente. Les recuerdo a todos aquellos que han venido incorporándose recientemente que está abierto el chat para hacer todas las preguntas a Claudio. Eh, a modo de un comentario y que lo encuentro potente, que Lord Steve nos dice, esa mierda de bullying, dice él, me marcó tanto que no puedo estar tranquilo, que es lo que hablábamos recién un rato, ¿no? De que Mm, un trauma puede terminar una herida emocional en el carácter cuando se repite de manera sistemática con pequeñas dosis que finalmente es la sumatoria, que al parecer lo que la psique capta, es como una gran herida que se abriendo, así como una insistencia de un alfiler que al final termina dejando un surco importante, en este caso, digamos, en el alma de la persona. Eh, y eso finalmente, ¿cómo se trata realmente? O sea, ¿hay niveles de trauma? ¿La psicología cómo estipula esto? Es como cuando un médico te dice y llegas de urgencia, de 1 al 10, ¿cuánto te duele? Te preguntan. ¿En el mm. trauma existe algo así como una especie de categorización que es estar sucumbido por el trauma, completamente atrapado en una fobia, como no poder ver y transformar la realidad por este miedo atávico que has logrado capturar producto de una situación? Y hay otros que son mucho más sutiles, pero que sin embargo lo suficientemente molestos como una piedra en el zapato. ¿Hay gradación en los traumas? Sí, hay grados. De hecho, bueno, uno de los grados más clásicos que viene en postrauma tiene que ver con el estrés postraumático. De hecho, gente que viene, y aquí lo tenemos, después de la guerra, supongamos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las personas llegaban después de haber luchado, eh, se- ¿Mm? y posteriormente, cuando ya tenían sueños recurrentes de esto y empezaron a aumentar las altas tasas de suicidio.
¿no? Entonces aquí se dieron cuenta Mm, como, ojo, o sea, aquí se genera estrés postraumático. ¿A qué va esto? Que son tantas las vivencias de alto impacto emocional que te pueden llegar incluso a quitarte la vida, ¿no? Es como esta realidad es tan insostenible, no puedo vivir con estos recuerdos, no puedo vivir con esta sintomatología, que ya prefiero no seguir viviendo. Como desde eso que es altamente grave y delicado, mm, como el no querer seguir viviendo, hasta generar una sensación de eh, de inestabilidad constante, de ingratitud hacia la vida, de una sensación de no, de que nada hace sentido, o que te está rondando constantemente la cabeza, hasta traumas que son mucho más llevaderos y más funcionales, como por ejemplo, no sé, tengo trauma volar, pero, ok, porque algo me mm. ocurrió, ¿no? Entonces genero una fobia, pero lo puedo hacer mucho más funcional. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo que viajar, o cuando viajo me voy por tierra. Entonces, eh, también como existen distintos grados, yo creo que el grado más grave es cuando se crea un estrés postraumático tan severo y no trabajado que genera la sensación de depresión, de generación de suicidio, hasta que los traumas, que aquellos que son mucho más funcionales. Y aquellos traumas que están tan solapados que en realidad no se notan las consecuencias del evento traumático, sino que vivimos como en una normalidad y nos relacionamos con Mm. una normalidad, pero sin embargo esa normalidad o esa forma de ser también estuvo marcado por esas experiencias tempranas o esas experiencias de vida. Perfecto. Fíjate que recién estaba mencionando lo que decía Dolores Step, y él, ya que lo leímos, nos hace una pregunta. Dice, ¿el trauma puede causar problemas de expresarse? O sea, si puede tener alguna mella en el lenguaje y en mi conexión comunicacional verbal, en este caso, con el allá afuera, por ejemplo. Eh, de todas maneras puede generar eso, eh, depende del tipo de trauma, ¿no? Pero si el tipo de trauma en el evento en que yo estaba viviendo, finalmente lo que no pude hacer en ese momento fue expresarme y quedé callado y quedé con todo esto contenido y nadie se pudo expresar por mí, evidentemente también el trauma genera como esa impronta en la persona y después posterior a eso va a costar mucho poder expresar y va a quedar como una idea generalizada a todo, como a todo tipo de relaciones. Ahora yo no sé si a lo mejor esta persona se está refiriendo como al expresarse del evento traumático, así como, mira, Ujú. no puedo hablar de esto, no puedo expresarme de lo que esto ocurrió. Y en esos casos puntuales, también podría decir que es muy importante eh, poder tener una compañía adecuada, una asesoría adecuada. Es normal también que a uno le cueste mucho conectar con aquello que le duele. De hecho, aquello que le duele tendemos a rechazarlo o a huir o no verlo. Eh, Mm, pero por eso también es súper importante poder verlo, poder observarlo, poder hablar de esto, poder verlo de puntos distintos y evidentemente también poder trabajarlo de distintos recursos, ¿por qué no terapéuticos, ¿no? mm, Eh, De hecho, hay traumas que son tan potentes que incluso generan síntomas de quitar el habla. Y la persona perfecto. no puede hablar, o sea, síntomas tremendamente fisiológicos. Incluso, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que llegó exclusivamente porque había perdido la visión y veía todo absolutamente borroso y como pixelado y no ¿Ya? sabía qué era. Y justamente se gatilla cuando recuerda que fue abusado. Entonces, en el momento que recuerda que fue abusado, ¡cac! Se, o sea, pierde la capacidad total de visión. Entonces el cuerpo reacciona de distintas formas. Esto evidentemente era muy fisiológico, pero también muy simbólico de lo que ocurría internamente, porque pasando por todas las pruebas, había y por haber, y no se le encontró nada, era una realidad y era un hecho que había todo Mm, pixelado y tenía que andar sosteniéndose. Y ahí ocurre algo qué loco. interesante, porque como no puedo, esta realidad que se me apareció frente a mis ojos, no la puedo ver, no la puedo sostener, entonces como se quiebra todo. El cuerpo y la psiquis habla de formas muy diversas. Ahora también es interesante que uno podría decir, bueno, desde qué momento se genera una fobia. Se puede generar en distintos periodos, distintos estados, incluso en la infancia, en el vientre materno, siendo bebés también se puede generar fobia.
y ahí también, cuando es infanto-juvenil, tiene muchísimo que ver con los recursos internos que le pueda generar la madre, sobre todo la madre, ¿no? En los primeros años de vida, evidentemente también el padre, pero sobre todo la madre. Ya, ya, voy a aguantar una pregunta que está muy Ujú. interesante, pero ya que tocaste un tema, ¿un trauma tiene que ser vivenciado en conciencia o puede, por ejemplo, existir un trauma antes de nacer? Me refiero que si existe un traspaso de trauma, por ejemplo, una madre que está en proceso de gestación y que ese bebé, que luego, al ser dado a luz, termina generando prestadamente algo que la mamá puede haber superado, pero que un gran susto en ese momento se haya convertido en algo mucho más arraigado en ese niño que lo mantiene, digamos, y lo comienza a dilatar en el tiempo. Existe mucha teoría que se está estudiando al respecto de qué es lo que sucede en la vida intrauterina y con el psiquismo de la criatura que está por nacer, del ser que está por nacer, y finalmente también se llegan a las conclusiones de que existe también un psiquismo, pero lo principal es que todo lo que vive la madre lo vive y lo siente la criatura y el ser que está dentro. Y eso hasta incluso los Wow. primeros 7 años. O sea, es como de alguna forma que existe un campo energético, emocional, donde lo que sienta la madre lo va a sentir el hijo o la hija. Y esto a mí me ha tocado verlo también en muchas sesiones de hipnosis, en donde se va al vientre materno y se ha podido pesquisar como eventos tremendamente impactantes a nivel emocional de la madre que marcan también una forma de ser de esa criatura que nació. De hecho, en una capacitación que yo estaba dando de psicología de la emergencia, estaba hablando, justo había ocurrido el tema de los terremotos, entonces estábamos hablando de cómo manejar las situaciones de crisis y una mamá se me acerca Mm. después del break y me dice, oiga, le quiero hacer una pregunta, quisiera saber si los bebés tienen trauma o no, si pueden generar fobia o no. Y yo le digo, pero a ver, pero ¿cómo, cuánto tiene tu hijo? Me dice, no, si tiene 6 meses, tiene 8 meses, me dice. Y le digo, pero a ver, y me pareció, Ah, yo dije, qué loco, dije yo, me pareció interesante. Entonces, en resumen, me comentaba que cuando la llevó a ponerse la vacuna, sufrió mucho, lloró tremendamente, obviamente la mamá también sufrió, y bueno, pasaron los días, la tenía que llevar a la otra semana a control, y cuando iban a control, su guagüita se puso a llorar tremendamente. mm, Entonces ella dijo, chuta, ¿qué ah, hacemos? Bueno, fueron, cambiaron la pediatra, cambiaron la clínica, y no, cada vez que iba, la guagua se ponía a llorar y la mamá tenía dudas si podía generar algún tipo de trauma, quedó con trauma con la vacuna, con ir a la clínica. Pero lo wow. interesante de esto, que lo aclaratorio también es como, bueno, ¿cómo te pones tú cuando tienes que llevar ese día a tu guagüita a la clínica? No, yo me desespero, me dijo, no, a mí me da un tremor porque la voy a ver sufrir. Entonces, claro, la relación que tenía es que toda la emocionalidad, el temor de la madre es como le transmitía a ese bebé, ¿sabes qué? Interesante. Vamos a y la vas a pasar muy mal y vas a sufrir, y yo también. Y yo te estoy cuidando, pero no te voy a poder cuidar porque yo estoy sufriendo más que tú. Entonces, todos esos mensajes se lo transmite al bebé. Lo interesante es que lo trabajamos rápidamente, ella se logró calmar, le dio la seguridad a su bobita y la bobita nunca más lloró. Entonces, claro, efectivamente, en la infancia es tremendamente importante la sensación de protección y seguridad, independiente de las situaciones o las vivencias que vivan los hijos, es el resguardo y protección que entregan los padres, es esa seguridad que al Qué final importante. el hijo va a decir, ok, aquí estoy contenido, me pasó algo malo, pero tengo este resguardo. Y eso, el evento traumático cae, ya no es traumático. Incluso puede Mm. generar una oportunidad de aprendizaje y enseñanza e integrar nuevos recursos internos. Fíjate que esto me da pie para que en algún momento sería bueno si pudiésemos hablar para otro día, otro tema, el vínculo casi misterioso y mágico, inexplicable incluso, que hay entre padre y particularmente madre e hijo, Mm, que finalmente son dos cuerpos que se dividen, pero que sigue generándose algún tipo de puente mm, invisible donde las sensaciones, digamos, se hacen al unísono. mm. Tengo varias preguntas, Claudio. ¿Qué
eso es, Jonais, dice, ¿se pueden generar enfermedades físicas tipo dermatitis en base a estrés postraumático, como los de padres alcohólicos, por ejemplo? Si puede haber esa manifestación física. Uf, es que, mira, imagínate padres alcohólicos, tenemos que entender el contexto familiar. Tener un padre alcohólico, vamos a empezar a como a desglosar, ¿no? Eh, Inmediatamente uno lo relaciona con vulneración de derechos, ¿no? Vamos a hacer un supuesto y un constructo con vulneración de derechos y, ¿por qué no? A lo mejor violencia intrafamiliar, un padre alcohólico es sumamente delicado, por más que los padres quieran salir sumamente delicados, entonces ese hijo o hija está mucho más en riesgo de vivir microeventos o muchos eventos de alto impacto emocional, como abandono, como desprotección, como violencia Mm, intrafamiliar, etcétera. Entonces todo eso por sí solo, como la criatura o los niños no tienen la capacidad o los recursos que podría tener un adulto incluso muy básico, oye, ¿sabéis qué? ¿Te puedo llamar? Sí, porque me pasó esto, estoy viviendo esto. Ya eso es un recurso, pedir ayuda, pero los niños no tienen los recursos que los adultos. Entonces, ¿cómo uno claro. pesquisa los eventos traumáticos de los niños, las consecuencias psicológicas de los niños? Por síntomas o conductas. Mm, Entonces, la dermatitis puede ser un síntoma. También es como una forma de pesquisar, o que no estén durmiendo, o que a veces los niños forman mm, algo acá y no pueden hablar, no pueden tragar, se empiezan claro. a orinar en las noches, un montón, pero en todo niño uno ve Mm, síntomas, o conductas perfecto. desadaptativas, o se ensimisman. Eh, Hay distintas formas también de poder trabajar con los niños también. Perfecto. Mira, Pia Bahamondes nos cuenta a propósito de lo que hablábamos hace un rato. Por un trauma de niña, odiaba a mi madre. En terapia se reveló, o sea, salió a la luz, el hecho de que ella, en el minuto preciso, en algún momento específico, no me protegió. Mm, Borré por protección propia los recuerdos de eso y ahora lo estoy tratando después de 42 mm. años. O sea, finalmente la logré entender que ha arrastrado producto de esa situación algo y hoy día Pia está haciendo un tratamiento al respecto. Mira, esto me parece muy Mm. interesante, que incluso se convoca con ciertos temas que he llevado anteriormente. Dice, Starset, dice, ¿hay traumas generacionales y ancestrales incluso? O sea, se puede heredar de personas que no hay un vínculo directo, si bien son familiares, es como algo que le pasó en la guerra que lo terminó pegando a su nieto, siento que nunca, de alguna forma, en la información genética de ahí en adelante. Sí, sí, de todas maneras, eso sí ocurre eh, estudiando el árbol genealógico y todas las situaciones de vida. De hecho, este trabajo es muy interesante de poder hacerlo y le recomendaría a todas las personas poder hacer este trabajo que tiene que ver con una reconstrucción de su historia, desde sus padres, desde sus abuelos, desde sus tíos, hasta donde más pueden llegar. Cuando uno hace este trabajo, se encuentra con un montón de sorpresas que uno queda así como, wow, o sea, ahora entiendo un montón de cosas como mi bisabuela y después, aquí está lo mismo con mi abuela y aquí lo repite la hermana de mi mamá y por eso, o sea, y uno va es como tienes una madeja así como enredada y vas sacando el hilo. Es muy interesante porque hacerse cargo, porque es un fenómeno que sí ocurre, estadísticamente sí ocurre, Mm, pasa a través de generación, ¿no? dije, no. Y Wow. pasan Mm, temáticas generacionales, desde la violación, desde los secretos familiares, discriminaciones, etcétera. Entonces, eso va traspasando a niveles mucho más inconscientes, otra mm, vez a niveles más conscientes. Es por eso que es súper importante, y yo creo que hoy en día existe una conciencia mucho mayor del poder hacerse cargo de uno, y con ello, naturalmente, va sanando su árbol genealógico y también como limpiando mira, todo el terreno para todos los que están por venir. Pero eso es literalmente lo que ocurre, sí. perfecto. Ya, qué interesante, porque yo pensé que desde una mirada, digamos, estadística, terapéutica, la respuesta podía ser no, y claro, porque a mí me hacía lógica.
si finalmente esta unión, digamos, esta transmisión de vivencia, sobre todo en un linaje familiar, claramente nos damos cuenta de cuán unidos estamos, aunque los cuerpos puedan estar físicamente Y separados. te puedo dar un dato que Hay, hay que tener ojo con los que a nivel familiar son las ovejas negras, ¿no? Siempre hay un integrante de la familia que ajá, viene a reparar, ¿no? Que viene a reconstruir la dinámica. ok, Así que hay por eso oveja negra, las ovejas negras tienen pero hay maravilloso, algunos integrantes de la familia que vienen a romper las dinámicas, de hablar, de no perfecto. silenciar, de no repetir. Y cuando uno rompe esta dinámica, el que rompe la dinámica está yéndose en contra un poco de la dinámica transgeneracional. Entonces, a veces son vistos como ovejas negras. Hay algunos que son ovejas negras, claramente, pero Per- ovejas negras, hay ovejas negras que tienen que ver con esto, con la posibilidad de poder reparar. ¿No? Perfecto. Oye, tengo una buena noticia. Hay una pregunta que se ha repetido mucho durante todos estos días, desde que comenzamos a hacer estas transmisiones, que ustedes sabrán, las hacemos de lunes a sábado a través del Instituto Ser y Conciencia con todos y cada uno de los docentes y terapeutas, perdón, que están a cargo de las distintas formas de sanación que ofrecemos en el Instituto Ser y Conciencia. Pero la pregunta que se repite es, estos videos no lo alcancé a ver, quedan en la historia, ¿cierto?, de nuestra cuenta en Instagram, pero después se pierden. No se pierden porque todos están siendo colocados en nuestro canal de YouTube. Búsquenlo simplemente en YouTube, en la lupa, Instituto Ser. Ahora, con diferencia de 1 o 2 días, van a estar siendo subidos todos y cada uno de las entrevistas y conversaciones que tenemos de lunes a sábado a través de Instituto Ser y Conciencia. Muy buena noticia. Maestro, aunque usted no lo crea, la verdad es que nos queda muy poquito tiempo y para que se cumpla 1 hora y se corte automáticamente esta transmisión. Entonces quiero hacer esta invitación que mañana está potentísimo. Me gustaría que usted nos explicara quién es esta tremenda persona que yo voy a tener el gusto y por supuesto también el honor de entrevistar. Mañana a las 22 horas nos volvemos a encontrar acá porque vamos a hablar con Claudio Araya. El tema, humanidad compartida en tiempos de incertidumbre. ¿Quién es este gran invitado que tenemos para mañana, amigo mío? Bueno, tengo el honor de poder conocer a Claudio Araya, él es doctor en psicología y ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a trabajar el tema de mindfulness y de humanidad compartida. Ha sido uno de los pioneros en traer acá a Chile también y de escribir varios libros y hacer distintos talleres con respecto a mindfulness y todo lo que implica la meditación en los resultados empíricos a nivel de psicoterapia, de educación. Es un Un gran lujo. ser humano, una gran persona, así que va a ser un lujo, como tú dices, tenerlo mañana presente. Yo le hago la invitación a todos los que están escuchando que aprovechen de ver esa entrevista. Claudio tiene muchísimas cosas que aportar, mucho que compartir, y sobre todo en estos tiempos que va a hablar justamente de el último libro que él sacó, que tiene que ver con humanidad compartida, y habla de cómo vivir la Ajá. incertidumbre desde esta humanidad compartida. Entonces, desde ya los dejo a todos absolutamente invitados y de verdad que van a agradecer poder escucharlo. Perdón, una pequeña corrección me hacen acá. Es, como es sábado, a las 20 horas. Perfecto, venga. O sea, en realidad todos los días son domingos, pero ok, va a ser a las 20 horas donde voy a tener el honor, como decía, de entrevistar a Claudio Araya. No quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que estoy hablando contigo, querido amigo, de que tú también hoy día se publicó sobre una formación que estás haciendo, además de que la gente te tiene a disposición como el tremendo y con la tremenda carrera que tienes como terapeuta. Pero el curso en particular que hoy día lanzamos, ¿cuál es? Es el curso De el Gestalt. curso que vamos a dar dentro de distintos cursos que estamos haciendo como instituto, pero el que yo personalmente tengo a cargo es el de terapia gestal. Entonces le hago una invitación a todos los que son psicólogos, personas del área de la salud y personas que estén interesadas también en el desarrollo y crecimiento personal a integrarse, a participar en este grupo de trabajo, en donde vamos a ver distintas herramientas desde la teoría a la práctica para poder trabajar con otras personas y sobre todo también para poder trabajarse a sí mismo de esta hermosa línea que es desde la línea humanista, desde la terapia gestal. Así que los dejo a todos también cordialmente invitados a que se puedan inscribir. Bueno, yo puedo decir a modo personal el tremendo docente que eres,
y más aún el tremendo y inmensamente preparado terapeuta que eres, querido amigo. Así que más recomendado para todas las personas que hoy día nos escucharon. Feliz y agradecido de sus preguntas, de su participación y dejarlos, como siempre, invitados, porque mañana, acuérdense, tenemos una entrevista de lujo del invitado, la verdad. Y bueno, institutosericonciencia.cl es la página. Nuestras redes sociales también están a su disposición y desde ya, vuelvo a repetir, para aquellos que quieren ver todas y cada una de estas entrevistas que hacemos de lunes a sábado, ya están en nuestro canal de YouTube y simplemente tienen que buscarlo como Instituto Ser. Ahora sí, querido amigo, me despido, espero que esté muy bien, espero que esta noche pueda descansar, que su hijo recién nacido lo permita y nos vemos mañana. Y un saludo a toda la gente que hoy día estuvo con nosotros. Muchas gracias, Máster. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao. Gracias a todos.